y a mí me tocó reconocer y pedirle disculpas de caso, y lo hice primero personalmente como correspondía, si algo... Yo en general igual siempre hablamos de política, digo, nunca fue nada personal, pero más allá de eso... Nunca nada personal, entonces con Rita No, Salaberry, pero sí no, diferencias sí de políticas. política y chicanas mías, qué sé yo, la cual tuve que pedir disculpas del caso porque de hecho lo hice y ella con total grandeza de manera inmediata las aceptó y fue cambiar, dar vuelta a la página y iniciar. Esto se dio en el marco de este acuerdo nacional. Tenemos el gusto de dialogar con el concejal electo por la Libertad Avanza, Pablo Palito Carnevale, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Dani por invitarme. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por venir aquí a nuestros estudios. Bueno, sos básicamente uno de los dos primeros concejales libertarios dentro del Consejo Deliberante en Luján. ¿Eso qué significa para vos y para tu espacio? Es una gran responsabilidad, primero. Eso claramente de cara a la sociedad, a la gente que nos acompañó y que nos eligió y que nos dio esta enorme responsabilidad, sobre todo ante ellos y para toda ciudad. Y para dentro del espacio también una gran importancia y una enorme alegría, ¿por qué no? Porque somos un espacio muy nuevo, que tenemos apenas 2 años de desarrollo, que sin estructura, sin base, sin la tradición política logramos romper con ese bipartidismo, con esa hegemonía que había entre dos sectores y se reconfiguró toda la política a partir de nuestra aparición con apenas 2 años. Así que muy contentos y conformes con eso y claramente sí, el orgullo de representar para la ciudad la primera banca, las 2 primeras, junto a Micaela, liberales, libertarias en la historia de Luján. Bueno, en un ratito vamos a estar desarrollando cuáles son tus expectativas para el Consejo Deliberante de cara a lo que va a ser el 2024 o a partir, mejor dicho, del 10 de diciembre. Pero hablando del 10 de diciembre, también a partir de esa fecha vamos a saber quién es el próximo presidente de los argentinos. Y hay 2 posibilidades concretas, o Sergio Massa o Javier Milei, espacio al cual adherís. Bueno, ¿cómo ves la elección ya en este último tramo de la campaña, ya a muy pocos días de la definición, y cómo lo ves a Javier Milei? Yo veo muy bien, muy sólido, consolidado, además en nuestra postura, en nuestras ideas, consolidado ante la sociedad, de cada sociedad, como el próximo presidente. Lo vemos este espacio de una campaña del miedo muy dura, muy agresiva, que históricamente no se había visto nunca, yo creo que es la más dura de la historia, y del otro lado con un abanico enorme de medios, de empresas prebendarias y de pauta publicitaria y de plata y de dinero a mansalva. Contra todo eso estamos peleando, vamos a pelear y a eso le vamos a ganar, y yo creo que va a terminar claramente la gente entendiendo que el único camino es el cambio y que es la libertad, que es lo que necesitamos. Bueno, ¿crees que esta campaña del miedo que señalás tiene fundamento o no? Porque, bueno, por ejemplo, justamente lo veíamos en los títulos, la Universidad Nacional de Luján, por ejemplo, se expresó a favor de la universidad pública y gratuita. Señalaron, bueno, esto no tiene nada que ver ni con Milei ni Massa, pero bueno, hubo un claro entendimiento a decir, bueno, voten a Sergio Massa. ¿Está en peligro la educación pública universitaria si gana Javier Milei? No, él fue claro en ese aspecto, fue claro. Aparte, quien sí siempre estuvo a favor de arancelar las universidades fue Massa, como salió claramente en declaraciones públicas, digo, no es un invento. Quien está a favor del arancelamiento de las universidades es Massa y no Milei. Milei habla en una etapa, en un cambio de segunda a tercera generación, cuando esté estabilizada la economía y demás, habla de los vouchers, tampoco hablaba de arancelar las universidades, sino que cada uno individualmente elija con su voucher y con su dinero a qué universidad ir. Por eso nunca, no hay ningún riesgo. Y tampoco sería de manera inmediata ni en esto, digo, eso es una vez estabilizado, son de distintas generaciones, como lo explicó y como está en la plataforma. Pero además de eso, digo, está clarísimo que el arancelamiento lo propuso siempre Massa y nunca nosotros. Bueno, entonces ahí, bueno, tu respuesta, podríamos decir, a lo que
se ha señalado desde la UNLU. Bueno, volviendo a estas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la campaña, bueno, tuvimos el debate el día domingo. ¿Se esperaba un poco más de Javier Milei en este mano a mano que estuvo con Sergio Massa? Porque pareciera, según mi sensación, ¿no? Sí. Quizás no coincidís, que Sergio Massa logró imponer su agenda en el debate. ¿Coincidís con esa mirada o te parece que no? No, coincido en parte en esto. Digo, vos tenías a una persona genuina que expresaba sus ideas, a diferencia de lo que en su momento se le decía que había hecho Menem, que en realidad no lo dijo, que era, si hubiera contado en la campaña lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Javier claramente contó sus ideas, las siguió expresando y exponiendo contra un profesional de la mentira y un profesional de esto de la política, que hace 40 años que vive de esto, que hasta en un momento yo lo que sí considero que la gente común terminó percibiendo, a diferencia de muchos, porque si vos ves en todas las encuestas que se hicieron, todos los canales ampliamente le daban como ganadora a Milei, con el común de la gente votando libremente y sin ningún intermediario, digo, abierto, por redes 90-80% a favor de Milei, porque además hubo un sobregiro de violencia y de ataque irracional de parte de Massa, donde demostró claramente su personalidad. Pero más allá de eso, lo que nos importa a todos, calculo yo, y que le importa a la mayoría de la gente que va a terminar decidiendo su voto el domingo, es la realidad, los hechos, es la inflación, el dólar a más de 1.000 pesos, 130, todo lo que generó Massa en este año y pico de gobierno, porque en realidad de hecho termina siendo más que el ministro de Economía, este superministro, porque de hecho el presidente no apareció nunca más, nadie se lo vio, digo, está ejerciendo distintos roles. Y claramente la gente no es tonta y sabe elegir y hace un razonamiento tan simple como este, que es, che, si estás ahora, tenés todas las herramientas, tenés mayoría en el Congreso, tenés todo, ¿por qué no lo estás haciendo ahora? ¿Por qué lo harías a partir del 10 de diciembre lo que no haces ahora? Digo, las contradicciones enormes también las tiene ahí y la gente la ve. Estamos hablando de la misma persona que iba a barrer a los ñoquis de la Cámpora, que iba a meter presa a Cristina y hoy lo lleva de primer diputado y primer senador a la Cámpora misma. Desde ese lugar yo creo que, desde lo dialéctico, insisto, puede ser, pero para mí hubo un sobregiro, una sobrecarga de él respecto a eso, y donde se notó claramente la agresividad y los carpetazos que intentó. Bueno, claramente la situación económica en la República Argentina está complicada, porque obviamente que el bolsillo duele y mucho, pero ¿crees que la gente está requiriendo un cambio extremo o al máximo, como propone Javier Milei, o está buscando quizás un punto intermedio? Es decir, bueno, vamos a mantener algunas cosas que están bien y vamos a cambiar otras. No, yo creo y entiendo primero que hubo un altísimo porcentaje que votó claramente esto y que va a haber otro porcentaje que quedó en el medio que votó por las mismas ideas de la libertad de otro sector, como fue el de Cambiemos, como fue a Patricia Bullrich, pero que en general proponía y promulga distintas, el 54 y 56% de la población, me acuerdo exacto, de la población votó esas ideas, de la libertad, del cambio, de un libre cambio, de un Estado mucho más chico, un interventor, y terminar contra todo este sistema corrupto. Yo creo que sí, claramente se necesita esto porque intermedios no hubo, no sirvió, y cuando lo intentaron no funcionó. Entonces, claramente hay un 54-56% de la población, y tal vez sea más, que está eligiendo y pidiendo eso. Las mismas fórmulas, haciendo siempre lo mismo, claramente no vamos a conseguir ningún resultado distinto. ¿Y cómo imaginás el gobierno de Javier Milei y su relación con, por ejemplo, los municipios, con la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo crees que se puede trabajar articuladamente? También, bueno, desde tu lugar como concejal, ¿no? En caso de que efectivamente a partir del 10 de diciembre esté en la Casa Rosada Milei. Creo que del mismo modo, más allá, digo, la convivencia es necesaria, es imprescindible, digo, y va a haber un gobierno nacional que va a marcar las políticas públicas en general y marcar el rumbo del país, digo, de ahí habrá interlocutores y habrá situaciones en las que se van a tener que acompañar de ahí, y yo creo que el diálogo o la conversación va a terminar existiendo. Cada cual con su postura, con su idea, defendiendo, pero digo, va a ser imprescindible. Aparte no va a quedar otro camino que tengan y que se tengan que acompañar y adaptar y reordenar.
Digo, lo mismo va a pasar nosotros, venimos acá a cumplir un rol, a cumplir una función que es el de oposición. Nosotros no vamos a cumplir el tema de la oposición a todo y porque sí, digo, no venimos con esa idea. ¿Van a buscar ser una oposición responsable? Claro, es lo que prometimos, es a lo que asumimos y es a lo que venimos. Digo, nosotros, por un lado, tenemos que reconocemos el reconocimiento, valga la redundancia, de la sociedad de Luján para con el actual intendente, que fue reelecto por una amplia y cómoda, por una amplia mayoría y con comodidad. Digo, eso se respeta porque hay que saber leer y entender, digo, no podemos ser necios. Entonces, en ese sentido, más allá de eso, no vamos a convalidar todo, claramente, porque no estamos de acuerdo en la forma de ver la política, de ver el Estado y un montón de cosas, pero sí todo aquello que beneficie a la ciudadanía, que beneficie al vecino y a la ciudad en general, y que entendamos que sirve para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad institucional y para mejorar la calidad de trabajo, y de trabajo genuino. Todo eso claramente va a ser acompañado por nosotros. Lo que entendamos que no, y con la claridad que estamos trabajando en distintos proyectos para presentar alternativas a esa negativa. ¿Y cómo va a ser ese diálogo con el oficialismo, con la oposición? Bueno, de hecho ya, por ejemplo, estos días se te vio con Rita Salaberry. Tengo entendido que hablando sobre cuestiones de fiscalización, que si querés en un ratito también podemos hablar al respecto. Obviamente, bueno, Rita Salaberry va a asumir un cargo en la legislatura bonaerense, pero ¿cómo va a ser el diálogo con el resto del sector opositor y con el oficialismo? En este sentido, digo, siempre la prioridad para nosotros es el vecino y la ciudad, digo, ante cualquier cuestión personal. En ese sentido, en ese contexto, digo, vamos a tener el diálogo, es necesario y es imprescindible desde nuestro lugar. Más desde el Consejo, donde no tenemos ninguna otra responsabilidad mayor que ser oposición, que ser contralor de esto y presentar alternativas distintas a lo que entendamos que no. En ese contexto el diálogo va a existir y va a estar, pero con una visión también claramente y con una mirada muy al detalle y bajo lupa de la honestidad, de la transparencia. En ese contexto va a contar nosotros y con el sector de la oposición, puntualmente con aquellos concejales que tengan afinidad o respondan y reconozcan el liderazgo de Rita Salaberry y todos aquellos que abrazan las ideas de libertad y que estamos trabajando en este marco de acuerdo nacional que hubo en principio para esta cuestión electoral del balotaje. También sí, claramente tenemos más afinidad, más allá de cualquier diferencia personal que después entraremos en el tema cuando toque, que ya le hemos aclarado y sobrepusimos claramente a eso. También vamos a tener un muy buen diálogo y tal vez algún tipo de concordancia y en el trabajo. Bueno, ahora podemos retomar este tema, pero con respecto a la fiscalización, estoy hablando a nivel nacional, no acá en el plano local. Bueno, obviamente que la fiscalización es muy importante, es fundamental en una elección, pero ¿por qué hacen tanto hincapié desde La Libertad Avanza en la fiscalización? Han señalado en algunas ocasiones que puede haber fraude. ¿No es una palabra muy grande para este tipo de situación decir va a haber o hubo fraude? Sí, no, porque son microfraudes. Digo, el fraude consta en esto de que te rompían las boletas, el fraude consta en esto de que te desaparecían la boleta durante el acto. Hay muchas personas que voluntariamente entran y por vergüenza, por miedo, por desconocimiento no salen a pedir su boleta, entonces que no esté la boleta o que esté cortada y esté rota para que sea después. O como está pasando hoy, ojo, y esto aprovecho el espacio también advierto a los vecinos, sé de sectores que están buscando, y porque me han pasado y me han mostrado un mensaje, están buscando desde el oficialismo, los oficialismos locales, boletas de las PASO como para confundir a la gente y poner boletas de las PASO que no tiene validez, como si no son válidas. Tiene validez la del 22 de octubre. Digo, por cualquier cosita, busquen que si aparece lista A o algo, no están y sé que lo están haciendo, lo sé efectivamente, así que esos son fraudes, a esas cuestiones defendemos. Eso no es importante, por supuesto. ¿Le faltó hacer un poco más de campaña a La Libertad Avanza en el plano local? Que es una mirada que muchos señalan, dicen, bueno, quizás hubiera estado bueno, conocer un poco más sus propuestas. Hubo esa sensación. Nuestra local, lo que pasa nosotros claramente... Está bien que es un espacio incipiente, ¿no? Somos un espacio nuevo que
Además, que tenemos una trayectoria de 2 años donde desde las primeras PASO en el año 21, cuando recién aparecimos, a hoy a las generales incrementamos un 15%, que lo que es una guasada, es histórico en Luján. Claramente no tenemos... No, número histórico que hicieron. Hicimos un número histórico. Sí. Digo, un espacio nuevo. Un espacio muy nuevo que quedamos a 3 puntos de Cambiemos, fuerza súper consolidada, digamos, estuvimos muy bien, con poco, hicimos la campaña que pudimos con los recursos que tenemos. Sí, de hecho con yo le decía a Guido Barrichi, disculpame que te interrumpa, las veces que ha venido aquí en nuestros estudios, le decía, bueno, acá la disputa es quién queda segundo, ¿no? Si Juntos por el Cambio o la Libertad Avanza, y estuvo muy cerca la Libertad Avanza de ser la segunda fuerza a nivel local. Bueno, de hecho Javier Milei también tuvo un número importante acá en la ciudad. Bueno, eso habla que fueron avanzando, ¿no? Sí, hemos crecido muchísimo, sí, es un montón. Para nosotros, en números proporcionales, digo, si le damos dimensión histórica a lo que pasó y a lo que hicimos, estamos mucho más que satisfechos. Insisto con esto para que la gente por ahí entienda, que la gente en general nos entiende. Digo, nosotros hicimos la campaña que podíamos hacer como pudimos con los recursos que teníamos y disponíamos y con el tiempo también, aunque nosotros hubo personas que nos dedicamos de lleno y de manera exclusiva a esto, tengamos en cuenta que ninguno de nosotros tiene un sueldo garantizado si no va a trabajar, como pasó y está pasando, por ejemplo, con Micaela, que es la segunda de la lista que va a entrar, que es concejal electa, que también ella tiene su emprendimiento, tiene su jardín maternal, su trabajo, y tiene que estar ella poniéndole, entonces digo, la disponibilidad de horario, disponibilidad de un montón de cosas fue mucho, y de recursos ni hablar, infinitamente inferior a los espacios. De hecho, esto está bueno aclararlo, o iba a venir, estaba invitada, pero bueno, por cuestiones laborales no pudo ordenar, lamentablemente, por eso te pedí disculpas al iniciar, porque tenía que quedarse trabajando. Sí. Bueno, contanos un poco acerca de bueno, estas reuniones que estuviste con Rita Salaberry, la principal figura de la Unión Vecinal. Bueno, sabemos que quizás hubo alguna diferencia anteriormente, pero se llegó a un buen puerto. Sí, hubo diferencias claras, sobre todo de mi parte, que era quien más hablaba, o quien más dijo, sobre todo en la campaña del 21, creo que fue por ahí un poco más duro. Y a mí me tocó reconocer y pedirle disculpas del caso, y lo hice primero personalmente como correspondía, si algo... Yo en general igual siempre hablamos de política, digo, nunca fue nada personal, pero más allá de eso... Nunca nada personal entonces con Rita Salaberry, pero sí diferencias de políticas y chicanas mías, qué sé yo, en las cuales tuve que pedir disculpas del caso, porque de hecho lo hice, y ella con total grandeza, de manera inmediata las aceptó y fue dar vuelta a la página e iniciar. Esto se dio en el marco de este acuerdo nacional, los referentes locales, los espacios... Bueno, claramente yo desde que el inicio fui a haber sido el fundador y haber sido siempre el coordinador de este espacio en Luján, no había dudas, de parte de ella tampoco lo hubo, fue el propio equipo a nivel provincial, nacional y provincial que designaron que era ella con quien nos teníamos que sentar y charlar, y de manera, pero inmediata, ya te digo, fue en un café, el primer café, aceptada las disculpas del caso, sobre todo de mi parte, que lo vuelvo a hacer y lo hago públicamente. Enseguida nos pusimos de acuerdo en empezar a hablar y tenemos un excelente diálogo. De hecho, hoy vamos a dar una charla de manera conjunta. Va a venir Nahuel Sotelo, el diputado provincial nuestro, con quien yo me referencio, que es el líder además de nuestro espacio de agrupación provincial, la Julio Argentino. Con Nahuel y con Rita vamos a dar una charla a todos los fiscales. Hemos completado todas las escuelas, todas las mesas, tenemos fiscales suplentes. A pesar de eso, decimos a la gente que voluntariamente... Esa es la gran ventaja, además, que también tenemos, que todos voluntariamente se están sumando y se siguen sumando, que sigan sumándose porque nunca está de más. Siempre vamos teniendo fiscales generales, en muchas escuelas ya estamos poniendo 2 fiscales generales o más, de acuerdo los edificios que así lo requieran. Digo, así que estamos trabajando de manera conjunta, tenemos un excelente diálogo, de manera muy simple nos pusimos a trabajar, pero de manera inmediata. Salimos de ese café y ya empezamos... a trabajar ese mismo día, en ese mismo momento, y así lo seguimos haciendo a diario, por lo cual claramente va a quedar un muy buen diálogo para esta etapa que viene, ¿no? Es bueno cuando desde la política, bueno, se pide disculpa, cuando uno se hace cargo de algún error que tuvo en el pasado. ¿Hay alguna cuestión más que vos dirías, bueno, me gustaría, no sé si arrepentirme, pero ajustar o mejorar
de cara al rol que va a cumplir como concejal a partir del 10 de diciembre, ¿no? No, claramente. Representando a todos los lucanenses y al votante de la Libertad Avanza. Exacto, tal cual, es eso. No, yo puntualmente era con ella porque yo después fue en su momento con quien más había tenido, incluso que parecía que hubiese tenido un encono, digo, no, y nobleza obliga, digo, yo para... más allá de que no hubiésemos tenido este acuerdo, digo, era una charla que yo le debía y que ya y se iba a dar en cualquier marco. Aprovechando esto se dio y lo hice, y la responsabilidad institucional requiere de otra cosa, porque la gente justamente nos está pidiendo es otra cosa. Es que dejemos de lado nuestras estupideces y nuestros caprichos y nuestras miserias para ponernos de cara y del lado de ellos y atender las cuestiones cotidianas y diarias, por lo menos, sobre todo lo que nos toca desde el Consejo Deliberante. Bueno, por último, te voy a consultar sobre algunas cuestiones que seguramente me vas a decir no son así, pero bueno, son cuestiones que están sobre la mesa y están en el debate público y son cuestiones complejas. Por ejemplo, se ha hablado de la libre portación de armas, de la donación de órganos, de la dolarización, de la privatización, bueno, de la educación, de la salud, entre otras cuestiones. ¿Esto va a ser así? No, primero. El tema de... Son varios temas. Sí, por eso más o menos un punteo como para... A nivel general, a ver. A nivel general, digo, vamos con la venta de órganos por ahí, que es lo más sensible. Digo, eso fue una charla que él dio dentro, un planteo y una postura filosófica dentro de una charla y un recorte dentro de eso. Nunca jamás no estuvo en el debate ni en la agenda pública ni de política pública en caso de asumir Milei. Jamás. Jamás se trató como tal, digo, fue una charla filosófica, una cuestión filosófica desde la profundidad de la filosofía del libertario narcolibertarismo, digo, desde ese lugar fue y en una charla y en una entrevista, digo, por lo tanto, lejos jamás se planteó como tal. Tema aportación libre de armas tampoco, siempre se habló del cumplimiento de la ley tal cual existe hoy, que no se cumple, que por distintas y diversas regularizaciones no se está cumpliendo. Nunca se dijo que se estaba a favor de la libre portación de armas, que hoy de hecho en el mercado negro existe y el Estado nada está haciendo al respecto. Pero más allá de eso, digo, pasó por ahí. Tampoco se habló, y lo aclaramos en un momento, de privatización. Sí, de muchas y otras empresas que no funcionan, que no hacen al rol del Estado, que nosotros entendemos que no tiene nada que ver con el Estado, que eso es histórico, y que no pasa en ningún país del mundo donde las cosas medianamente funcionan, salvo Venezuela, China, Rusia. Digo, en otro país normal hay muchas de esas empresas que no existen y no dependen del Estado. Y educación y salud, fue clarísimo que no era política pública, lo de educación lo aclaró siempre, lo que depende de primario, lo que depende de las provincias, lo manejan las provincias, pero como política nacional siempre se habló del voucher y en otra etapa con un Estado ya organizado, ordenado y económicamente funcionando, y de vouchers y no de privatizar, nunca se habló de privatizar. Y lo mismo que habló de la salud, de la existencia de salud pública, de esta decadencia que existe hoy y que poca intervención tiene el Estado o que tan mal funciona. Pablo, bueno, esperemos que una vez que asumas como concejal, bueno, podamos tener varios diálogos acerca del plano local, ¿no? De cuestiones que se vayan dando en nuestra ciudad. Bueno, y esperemos que en el caso de que la elección sea favorable para ustedes, la próxima semana podamos hacer algún análisis, ¿no? De lo que nos deje el domingo. Sí, claro, desde ya, te vuelvo a agradecer el espacio, siempre es muy importante llegar al vecino y contarles, y sí, desde ya, contar con eso siempre, sea la próxima semana que así va a ser, con Milei presidente, esperemos, calculo, y después cuando asumamos el 10 de diciembre. Pablo, gracias, será hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos.